Mi preocupación por dos motivos. En primer lugar es que cuando hicimos la organización no me di cuenta que me ponían justamente después del almuerzo. George, como buen amigo, me sugería que acaban siendo muy nacionales, no poniendo la situación en perspectiva y en perspectiva de una región que tiene muchos elementos en común. Les diré que el trabajo no es solo mío, es en colaboración con Juliana Martínez Franzoni de la Universidad de Costa Rica, con la que yo he hecho una serie de trabajos, en parte este y anteriormente un libro en el que pensábamos en parte el universalismo. El punto de partida tiene mucho que ver con la discusión que primero George y después Fernanda hacían sobre la importancia del universalismo en política social. La importancia de que la región, si quiere hacer frente al debate social, o ponga en cuestión la necesidad de construir el universalismo. Y aunque igual en esta sala es obvio por qué, pongo el reloj, eso sí, ahora, déjame mostrarles porque en primer lugar, de nuevo, vinculándolo a la presentación de esta mañana de George, porque sabemos que la política social universal es aquella que puede crear coaliciones entre los grupos de los deciles, llamaba del 1 al 3, con los deciles del 4 al 7. Solo políticas que incorporen a todos las que serán capaces de tener el apoyo de todos, de alguna manera. La segunda, y de nuevo quizás en esta sala no sea necesario decirlo, pero en muchos otros casos sí, por el hecho de que la pobreza es totalmente fluida, no es una relación estática de los individuos. De nuevo, sin querer repetir mucho lo que decía George, cuando él hablaba de los deciles 1, 2 y 3, luego 4, 5 y 6 y 7, el caso es que estos no son deciles estáticos. Hay muchísima gente que consigue subir un poquito y luego vuelve a caerse, y hay muy poquita gente que consiga permanentemente llegar a la ciudad del cielo, como dice ese gráfico de un autor que precisamente trata el problema de la pobreza y la salud. Y en tercer lugar, porque la única manera de promover cohesión social no ya solo redistribución de la renta, no ya solo resolver problemas sociales, sino conseguir una sociedad cohesionada es pensando en el universalismo. Y todo ello en un contexto, como ustedes saben, donde la nueva clase media tiene necesidades crecientes, pero no recursos suficientes para hacer frente a ellas a través del mercado. Y por tanto, donde pensar qué tipo de políticas sociales les desarrollamos se convierte en fundamental. Lo que pasa, por supuesto, es que el punto de partida de la región y el punto de partida de los países andinos es muy distinto. Es un punto de partida de política social totalmente segmentada. Por eso me refiero al hecho de que en los 50 a los 80, como muchos de ustedes sabrán, la política social se hacía en torno a tu posición dentro del mercado laboral. Por tanto, si eras trabajador formal, tenías acceso además a salud y pensiones. Si no lo eras, no lo tenías. Más aún, si eras militar, tenías un mejor acceso a hospitales y una pensión más generosa que si lo que eras era empleado público o maestro. Los 80 y 90 producen cambios en la medida en que tenemos un aumento de la expansión del mercado, unas políticas antipobreza mucho más interesantes, pero a la vez una nueva forma de segmentación derivada de diferencias de calidad muy significativa entre las políticas. Y ese es el punto de partida que tenemos que contemplar cuando pensamos en la región, pero también cuando pensamos en los países andinos, que eran no solo segmentados, sino en función del trabajo de mi propia coautora, pero también de Fernando Filgueira y otros, países claramente de políticas sociales excluyentes antes de los años 2000. Creo que es fundamental que si queremos hacer un análisis más o menos creíble de lo que ha sido el periodo 2003-2018, tengamos este como punto de partida. El hecho de que estos sean países excluyentes, pero además donde la política social muchas veces perpetuaba todavía más las desigualdades creadas por el mercado.
Pero como ustedes saben, ante esto, los últimos 10 años han sido, o 15, de un proceso de crecimiento muy sostenido de la política social, en principio en términos de gasto, ahí lo tienen, más de 3 puntos porcentuales en el caso de la media regional. También en el caso de los 3 países andinos, niveles todavía muy inferiores a la media latinoamericana, pero tasas de crecimiento también similares o incluso mayores que la media. Entonces la pregunta que Juliana y yo nos hacemos es, bueno, ¿hasta qué punto esta expansión significativa de la política social, que ha ido unido a nuevos programas de carácter no contributivo y otros, reduce la segmentación y por tanto nos va acercando a resultados más universales de política social? Más aún, lo que voy a tratar de hacer en el resto de la presentación es mostrar dónde están cada uno de los países. Y sobre todo, centrándome en los países andinos, partiendo de la base de que estos eran los países más atrasados, cuántos de ellos saltan a estar en un lugar más positivo a nivel comparado regional. Para hacer eso, es importante, como no, definir el término universalismo y el término segmentación. Hasta ahora lo he hecho de forma muy general. Si ustedes piensan, el universalismo muchas veces se define en términos de políticas concretas. La idea de que uno tiene que crear un sistema de salud de carácter universal para toda la población, el mismo programa para toda la población. Juliana y yo consideramos que es mucho más lógico en países donde lo que tenemos es intervenciones de muy distinto curso, pensar en el resultado combinado de todas esas intervenciones. Por tanto, segmentación y universalismo se dan a la hora de evaluar los distintos tipos de intervenciones en salud o en pensiones de forma combinada. Cuando hay más o menos segmentación versus cuando hay más o menos universalismo. Segmentación se da por 3 motivos. Uno, porque la cobertura es variable, es decir, algunos grupos de población tienen acceso a pensiones, pero otros no lo tienen. Pero no solo es un problema de cobertura, sino lo que es también de calidad y de generosidad, de generosidad y de equidad. También podemos tener segmentación, aunque todo el mundo tenga acceso a algo, si resulta que algunos grupos de población tienen acceso a los sistemas de salud de muy poca calidad, donde hay listas de espera demasiado elevadas, donde uno tiene derecho a cubrirse de la tos, pero no del cáncer, etcétera, etcétera. Y el último elemento fundamental es de que los beneficios sean inequitativos, en ese caso será segmentado, o no sean equitativos. Esto se da, la segmentación se da en contraste con un universalismo que se da cuando hay coberturas masivas con generosidad en calidad y tipo y beneficios equitativos, donde distintos grupos de población tienen acceso a beneficios similares. Esto, por cierto, es ligeramente distinto al piso de protección social de la que hablábamos esta mañana, en la medida que ponen más el acento en la equidad, en el hecho de que no es necesario solo un piso, sino que es necesario que estemos dando suficiente a toda la población en un determinado país. Lo otro que es importante es que este es un enfoque que trata de buscar juntar el análisis de lo contributivo y de lo no contributivo. Y querría al final de la presentación volver a este punto. En mi opinión, en países donde hay tanta fragmentación en cuanto a intervenciones, un grupo de población tiene derecho a salud por un determinado programa que fue creado, otro por un programa no contributivo, otro por lo contributivo. Lo importante es conseguir saber cuál es el impacto de todos ellos de forma combinada en lugar de cada uno de ellos de forma separada. Entonces déjenme ahora sí decirles cómo pensamos o cómo analizamos el tema de la segmentación en el caso de América Latina. Lo que hacemos es un análisis de clúster, que algunos de ustedes conocerán, que lo que trata es de, habiendo distintas observaciones, en este caso los distintos países latinoamericanos, ver cuáles están juntos, cuáles se parecen y cuáles son distintos. Y de esa manera determinar cuáles están más cerca del universalismo versus cuáles están más cerca de la segmentación. Y lo hacemos por separado en cada una de las dimensiones. ¿Por qué? Porque puede haber países que estén muy bien en cobertura,
pero a la vez sea cobertura muy segmentada en términos de la calidad de los servicios, por ejemplo. Uno de los problemas fundamentales, y que si quieren luego aquí más el tema de investigación podemos discutir, es el tema de cómo medir estas dimensiones con datos que sean comparados y útiles de forma sistemática. Los que utilizamos en toda clase de problemas que ya les digo que podemos discutir, pero creo que sirven como comienzo para tratar de medir las distintas dimensiones. La cobertura la hacemos en términos de los trabajadores de aseguramiento de salud. Perdón, borren lo de cambio, porque en una versión posterior no lo hemos hecho y no lo cambié. En segundo lugar, en cuanto al gasto público en salud, nacimientos atendidos por personal cualificado, y para contrastar con servicios de más calidad, el riesgo de gasto catastrófico, que se refiere a aquel riesgo de que una intervención quirúrgica dé lugar a un gasto mayor del 10% del consumo de una familia. Y por último, el gasto en equidad está determinado por el gasto privado y la comparación entre los trabajadores asegurados. Las fuentes, no tratamos de hacer fuentes de país, porque eso hubiera dificultado mucho la comparación, sino que son fuentes internacionales, y lo mismo hacemos en el caso de las pensiones. Y parte precisamente de lo que les voy a mostrar es que el avance de unos países es mucho mayor en el caso de salud, mientras que otros es mayor en el caso de pensiones. Y es importante pensar cuál es la economía política que está detrás de esas diferencias en cuanto a el avance. Tendemos demasiadas veces a hablar de avances en política social sin entender que estos pueden ser muy distintos en función de las distintas políticas fundamentales. Déjenme empezar por salud. Y por cobertura, aquí lo que tienen es la comparación entre la cobertura en el año 2000 y la cobertura eso sí, en seguro de salud contributivo para el 2013. Y verán que algunos países aumentan de forma muy significativa. Colombia es el más significativo, tenía una cobertura de solo el 60% y ahora se sitúa fundamentalmente al mismo nivel que los países más exitosos, pero también es el caso de Perú y en cambio en mucho menor medida el caso boliviano. Con ello, y este gráfico se lo mostraba para precisamente desde un punto de vista del software, cómo son los clústeres, lo que se hace es ver qué países están unidos y qué países están separados. Aquí verán, lo interesante es que los países más tradicionales de éxito en términos de salud habían sido Uruguay, Costa Rica y Chile tradicionalmente, a pesar de los problemas que Chile tiene en cuanto a la privatización y que podemos discutir. Tengo que decir también, más estando Fernanda, Brasil no aparece por un problema de cómo acabamos al final de medir la cobertura, que fue a través de aseguramiento, y eso hace que los dos países que no tienen aseguramiento en sí mismo, sino que lo que tienen es cobertura por derecho, que son Cuba y Brasil, no entrarán en el análisis. Podemos luego discutir como problema. Los países que quedan todavía atrás son Honduras, Nicaragua, Paraguay, Salvador, Guatemala, y también se sitúa el caso boliviano a pesar de las mejoras recientes. Y luego tenemos dos grupos de países intermedios en los que están los otros dos países andinos, Perú y Argentina. De nuevo, uno de los mensajes fundamentales es que la política social no es solo la cobertura. Las mejoras en cobertura que se han dado en toda la región no siempre han ido unidas de las mejoras en calidad. Aquí lo que tienen es el gráfico de la tabla de calidad, perdonen el inglés, pero tienen el inglés de la generosidad, tanto en calidad como en bienes. Y lo más significativo es que ha habido mejoras muy significativas en términos como el gasto, que es cada vez mayor. Prácticamente toda la región atiende a la mayor parte de los nacimientos con personal cualificado, y donde hay unas diferencias significativas es en el caso del riesgo de gasto catastrófico. Fíjense que los mejores países como Uruguay, solo un 20% de las familias tienen la posibilidad de que por una intervención lleguen a gastar más de lo que es necesario, y Argentina es el otro gran país
pero en cambio países como Perú, países como Ecuador y países como Bolivia, a pesar de las mejores de cobertura, por problemas de la generosidad en cuanto a la forma de ofrecer los servicios, nos encontramos con elementos muy negativos. De nuevo, aquí tenemos que algunos países se sitúan en mejores lugares. Colombia vuelve a ser el gran éxito en la zona andina, entendida más ampliamente, mientras que Bolivia, de nuevo, a pesar de algunos avances, se sitúa todavía en el país, en el grupo de los más rezagados. Por último, en salud, tienen la equidad, y aquí les diría, y aquí más sobre todo para aquellos empezando la investigación, que hacer investigación de este tipo siempre es un horrible trade-off entre lo que uno querría hacer y los datos que uno tiene. Porque si lo piensan, la mejor forma de mirar la equidad es empezar a conseguir analizar servicios concretos. Por ejemplo, el cáncer. ¿Cuál es la cobertura de cáncer de distintos quintiles de la población? Por desgracia no tenemos esa información de forma consistente y sostenida. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es comparar el grado de cobertura entre el quintil más alto y más bajo, tanto de los asalariados como de los empleados autónomos, y entre los trabajadores domésticos y los trabajadores del sector público. Y el otro gran elemento que utilizamos, y de nuevo que podemos discutir si ustedes de acuerdo, para la equidad, es el gasto privado. En la medida en que consideramos que sistemas con mayor gasto privado están claramente mostrando que el sector público es deficiente, pero además están claramente mostrando las enormes gaps que suelen existir entre los servicios privados y públicos en el caso de salud. De nuevo, aquí lo que verán es que los 4 grandes países exitosos son los tradicionales más Colombia, a pesar, Colombia, donde prácticamente la población pobre y la rica tienen el mismo tipo de acceso a la salud. Perú y México se sitúan en un segundo nivel, fíjense, con coberturas de los autónomos que son todavía mayores entre los grupos pobres ricos. Esto es porque el Seguro Popular ha sido fundamentalmente un seguro que ha cobrado a la población pobre, no a aquellos autónomos con mayores ingresos. Y de nuevo, sí, Bolivia se sitúa en una posición ligeramente mejor que los países más rezagados, fundamentalmente por mejoras en cuanto a la cobertura de los autónomos en términos comparados y por un gasto privado relativamente más bajo que el centroamericano. Fíjense, por cierto, que el gran drama de la región, y nos podemos quejar mucho de los pocos avances en algunos sitios, es el caso centroamericano, donde lo que tenemos es un sector privado, un sector público que cubre de forma tan negativa y a un grupo tan reducido de la población que la mayor parte, no solo de los ricos, sino también de los pobres, acaba utilizando el gasto privado, que es mucho mayor que buena parte del resto de la región. En resumidas cuentas, aquí lo que tienen es la comparación de países. Si comparan esto con el trabajo que tenemos de tiempos anteriores, lo que vemos es una mejora muy significativa en el caso colombiano, una mejora también relativa en el caso peruano y de la República Dominicana, aunque problemas de equidad en el caso dominicano, mientras que Bolivia, de nuevo, a pesar de algunas mejoras, en términos comparados, mantiene todavía una posición de relativo rezago. Paso ahora a las pensiones, de nuevo, para mostrarles mi segundo gran mensaje, y es que en la literatura sobre regímenes de bienestar, la literatura comparada, se ha tratado siempre de asumir que las distintas políticas iban siempre en la misma dirección, que un país si tenía buenos comportamientos en salud, los iba a tener también en pensiones, lo iba a tener también en vivienda, etcétera, etcétera. Y lo que les voy a mostrar es que esto no es así, que por ejemplo Ecuador y Bolivia, como algunos de ustedes saben, mejoran mucho más en el caso de pensiones, aunque sean con problemas de generosidad, que lo había hecho en el caso de salud. Aquí lo que tienen es la cobertura en pensiones, medida de forma ligeramente distinta que antes, de dos formas. Por un lado, la población trabajadora que está afiliada a una pensión, y por otro, la población de mayor de 65 años
con pensiones. Estos 3 países son aquellos que introducen pensiones no contributivas de forma más significativa. En el caso boliviano, de carácter universal; en el caso mexicano y en menor medida Ecuador, para grupos de población más pobres. Por tanto, son países donde la población afiliada es todavía relativamente baja en el sistema contributivo, pero donde hay acceso mucho más que antes al no contributivo. Los países más exitosos son los de siempre, y fíjense el caso colombiano, donde la enorme mejora en salud no va incorporada a una mejora en el caso de las pensiones, donde es un sistema enormemente privatizado. Para hablar de generosidad, aquí no les muestro todas las tablas, sino otro gráfico en el que ven el valor de la pensión no contributiva como porcentaje del PIB per cápita, por un lado, y en segundo lugar, cuánto gastan los gobiernos en total en las pensiones no contributivas. El gran excepción es el caso brasileño, gracias sobre todo a las pensiones de carácter rural, que es un país donde el gasto es relativamente significativo, y además la pensión se sitúa en torno al 25%, al 20% del PIB per cápita, que no es un nivel particularmente elevado, pero mucho más que el de otros países. El caso mexicano es particularmente interesante, porque fíjense que le mostraba antes un enorme aumento en la cobertura de las pensiones. Pero claro, ¿cobertura de qué? Bueno, muy bien, si no me equivoco, eso es un 0, eso es un 5%, eso quiere decir que las pensiones no contributivas que está recibiendo ese 60% de la población son de menos de un 5% del PIB per cápita. Bien, podemos hablar mucho de todo lo que ustedes quieren de mejoras en la cobertura, en el acceso, pero ¿acceso a qué? Acceso a una cantidad de dinero que no te da, por supuesto, para jubilarte. Y aquí sí el caso boliviano como nivel intermedio, con un nivel de pensiones relativamente bajo, pero como es en gran parte de la población, gastos relativamente elevados. Por último, esta es la comparación entre las pensiones, población de 65 años con pensión contributiva en el 2000 y en el 2013. Verán el caso uruguayo como más exitoso, y lo que ven es que casi todos los países se sitúan en este lado, es decir, buena parte de los países tiene hoy más desigualdad en cuanto al acceso de los pobres respecto a los ricos que lo que tenía en el 2000. De nuevo, una historia muy distinta al caso de la salud. Ha habido mejoras mucho más significativas en el caso de la salud en cuanto a equiparar el sistema entre pobres y ricos que las pensiones, que sigue siendo fundamentalmente una de acceso a los sectores, al quintil más alto de la población. ¿Cómo cambia el gráfico que les mostraba anteriormente? No cambia para nada entre los países de más éxito. Costa Rica, Chile, Uruguay se mantienen como los países donde están con menor nivel de segmentación. No lo hace en cuanto a la posición de Centroamérica, El Salvador, Guatemala o Paraguay, que está en posición mucho más rezagada, tanto en salud como en pensiones, pero sí lo hace en el caso de los países andinos. Fíjense, Perú, Colombia, tienen muy poca mejora, tanto en acceso como sobre todo en equidad y en generosidad en pensiones, mientras que habían tenido mejoras muy significativas, mucho más significativas en salud. El caso boliviano es el contrario. En síntesis, creo que es importante, si nos situamos en el 2018, no minusvalorar las mejoras significativas en el acceso de la población a derechos que antes no tenían. Podemos hablar del rentismo como elemento negativo, pero el hecho es que los 2000 fueron un rentismo con más capacidad para distribuir parte de rentas a grupos de población que no tenían acceso anterior al Estado. Y creo que eso es una mejora y un cambio muy significativo que no deberíamos olvidar. Eso sí, es una mejora que por motivos electorales y de otro tipo se centra mucho más en el acceso que en cambios en la generosidad y en la equidad del sistema. Es decir, nos encontramos ante más población que tiene acceso a un poquito, pero todavía muchas diferencias en cuanto a aquellos que tienen acceso al sistema contributivo que el no contributivo. Y esas diferencias son particularmente significativas, por ejemplo, en un caso como el mexicano, y por eso, como habla George esta mañana, es uno de los países donde más
hay discusión sobre cómo reducir esas gaps entre uno y otro. Son mucho menores en países como Colombia, gracias a decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y quizás eso lo podamos discutir como uno de los ejemplos positivos en esa discusión que Fernanda nos proponía de pensar en casos de más y menos éxito. Y lo otro que creo que es importante desde un punto de vista político y desde un punto de vista de pensar las coaliciones de las que hablaba George es el hecho de que nos encontramos ante procesos de avance muy distintos según el tipo de política. Por tanto, esto no es un tema solo de casos nacionales, sino es también un tema de entender por qué hay diferentes dinámicas en los distintos países. Eso sí, con retos significativos muy importantes. ¿Cuál es la agenda futura, tanto en términos de investigación como en términos de política, si ustedes lo quieren? La primera, y esta para aquellos alumnos que les interese el tema de la política social, es una invitación, lo más decida a ello es que necesitamos muchos mejores datos a nivel de país y a nivel comparado. Fíjense, cuando nosotros tratamos de construir una base de datos, simplemente utilizando datos comparados, encontramos que para pensiones había, qué sé yo, 20 indicadores de exactamente lo mismo. El Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CEPAL, todos ellos habían construido su indicador de acceso a pensiones. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil de hacer utilizando las bases existentes. Prácticamente nadie tenía información comparada sobre listas de espera en el sector salud. Es imposible, en mi opinión, ir más allá del gasto como elemento comparado si no tenemos, por ejemplo, información de cuál es la lista de espera comparada en distintos países de la región. Y por supuesto sabemos prácticamente nada sobre lo que sucede en el sector privado. Y en países donde lo que está pasando en términos de la política social en el sector privado afecta de una manera tan significativa a la economía política de lo público, esto no puede continuar. Necesitamos muchos más datos cuantitativos y cualitativos de lo que sucede en estos sectores. En segundo lugar, la segunda pregunta, ya es así de carácter más político, de policy, es cómo seguir avanzando. Y aquí sí querría continuar la conversación sobre cuál es la mejor trayectoria. Diferir un poquito de lo que decía George esta mañana y de lo que dicen autores como el Banco Interamericano y Santiago Lezama. Porque la idea es, como les mostraba antes, que en el fondo lo que tenemos es una expansión en base a lo no contributivo. Es decir, por primera vez nos encontramos con una población informal, con una población pobre y creamos sistemas no contributivos. Mientras que mantenemos lo contributivo. Y eso hace que siga habiendo enormes diferencias en equidad e igualdad entre estos dos tipos. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Tendríamos dos alternativas. Una, la que comentaba George, ya digo que ha propuesto gente como Santiago Ledi, otro es ir eliminando lo contributivo y pasar a sistemas que sean igual para todos, pagados por impuestos generales. ¿Cuál es, en mi opinión, el problema fundamental de eso? Que eso exige aumentos de la recaudación fiscal de 5 o 10 puntos porcentuales del PIB. A pesar del optimismo de esta mañana, como ustedes entenderán, aumentar de 5 a 10% puntos porcentuales del PIB es casi imposible. Y entonces, ¿con qué es posible que acabemos? Con sistemas no contributivos para la mayor parte de la población, que no son de calidad suficiente para nadie y por tanto que llevan a la expansión del sector privado para aquel que lo puede pagar. En cambio, tenemos todavía una cantidad relativamente significativa de dinero en lo contributivo, que hemos sido capaces de expandir porque la gente veía muy claro la vinculación entre lo que pagaba y el beneficio. El mejor país donde eso fue no es Uruguay, no es Chile, sino es el caso costarricense, donde fue un sistema contributivo, pero que estuvo unificado y era el mismo para toda la población. Por tanto, lo que nosotros proponemos es que lo que más tenemos que hacer es tratar de aumentar el acceso a lo contributivo a través de menor informalidad y también a la vez ir unificando poco a poco los beneficios de lo contributivo y lo no contributivo y, en tercer lugar, ir manteniendo subsidios del sistema contributivo al no contributivo. Las tres cosas que he dicho, para buena parte de los economistas neoclásicos, son un error garrafal. Son un error garrafal porque tienen
incentivos negativos en el sistema, en el mercado de trabajo, porque hacen subsidios de carácter ineficiente, etc. Pero ahí lo importante, y de nuevo lo diría también en términos de investigación, es buscar los trade-offs entre las restricciones políticas y las restricciones económicas. Y creo que esto es un elemento fundamental. Y el tercero es por qué avanzamos más en uno de otro que en otros sectores. Y ahí creo que lo interesante es, de nuevo, vincular con la discusión tan interesante mañana y pensar que muchas veces las coaliciones no son solo nacionales, sino son sectoriales. Y algunos países, por motivos varios, son capaces de crear coaliciones mucho más positivas en términos de avances en salud, mientras que por uno u otro motivo, muchas veces de simple electoralismo, lo son en las pensiones. Esto, por cierto, estas coaliciones no son solo de carácter electoral, y más aún tienen mucho que ver con procesos de muy largo plazo de transiciones inconclusas, y les prometo es la última referencia que hago a George y esta mañana. En conclusión, creo que es fundamental entender que nos encontramos en un momento totalmente distinto que hace 15 años en términos de las posibilidades de universalismo. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos un esfuerzo de incluir a grupos no incluidos. Lo que sucede es que ahora nos toca lo más difícil, que es reducir los beneficios de unos, ir aumentando los de otros, de forma que poco a poco logremos también mejoras en calidad y disminuciones de las enormes inequidades en la prestación de servicio que ha habido históricamente en los países andinos y en América Latina en general. Muchas gracias.